Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Colombia, potencia de la vida. Retomando nuestro tema, y verdaderamente con mucha satisfacción, para que compartamos esta gran conciliación en derecho de familia. En la primera sesión terminé con el contenido de la solicitud, dando varias explicaciones. Y para terminar con el contenido de la solicitud, ¿qué nos pide la ley? Que la parte convocante haga como un puntico sobre lo que pretende convocando o solicitando la convocatoria de esa conciliación. Es decir, si yo digo es una conciliación sobre custodia, visitas y alimentos, entonces, ¿en favor de quién? Convocando a quién y especificando las pretensiones en sí como tal. Y, muy importante, finalizar la estructura de la solicitud con la firma del solicitante, de la parte que está convocando la audiencia o de las partes que están convocando a la audiencia, y en el evento en que lo hayan hecho a través de apoderado, pues la firma del apoderado, donde él explique que le fue otorgado poder con facultades expresas o que le fue otorgado poder, pero su parte representada irá a asistir a la audiencia. Entonces, como ven, el contenido de la solicitud es simple, pero demasiado claro, demasiado corto, pero demasiado preciso, que para un conciliador o para el centro de conciliación en general, sí es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces, sigamos. ¿Qué puede suceder cuando llegue la solicitud? Que el conciliador, al revisar la solicitud, encuentre que hay alguna información insuficiente o esté completamente suficiente. Entonces, si está suficiente, ¿qué debe proceder? A aceptarla, a convocarla, fijando fecha y hora para la celebración de la audiencia, y como les dije anteriormente, debe enviar esas citaciones por el medio más expedito. Y ojalá todas sean así, porque mi filosofía como conciliadora extrajudicial en derecho es esa. ¿Para qué sirve la audiencia de conciliación? Para solucionar un conflicto que no debe permanecer en el tiempo. Entonces, pues debe quedar clara. Cuando el conciliador considere que no cumple con todos los requisitos que ya acabamos de ver, entonces nunca la podrá rechazar, nunca podrá decir, no la voy a hacer porque no se adjuntaron esto, o porque no entiendo esto, no. Entonces, el conciliador deberá informar a la parte que solicitó la conciliación, o sea, a la parte convocante, deberá informarle todos los requisitos que hacen falta. Se le da un término de 5 días para que subsane, los adjunte o aclare lo que el conciliador considere que no está debidamente claro. De no hacerlo, pues en el tiempo en que se le fijó para ello, pues ¿qué deberá entender el conciliador? Que se ha perdido interés en la celebración de la audiencia. ¿Y qué les puedo poner de ejemplo? Les puedo poner de ejemplo de que, y es factible, pues porque para eso se acude a la conciliación extrajudicial en derecho. ¿Y quién la debe celebrar? Un abogado que sea conciliador extrajudicial en derecho, porque todos los conciliadores extrajudiciales en derecho pues son abogados. Bueno, hay personas que solicitan la liquidación de una sociedad conyugal sin nunca haberse casado. Pues jamás va a haber sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque la parte personal del matrimonio es el vínculo matrimonial. ¿Cuál es la parte patrimonial? La sociedad conyugal. Vámonos para la unión marital de hecho. La parte personal, ¿cuál es? Es la unión que tuvieron voluntaria, de hecho, de convivir juntos. 2 personas. ¿Qué se puede derivar de una convivencia que supere los 2 años? La presunción de conformación de una sociedad patrimonial.
Y por el hecho de que yo viva 20 años con una persona en unión marital, de hecho jamás voy a estar casada, jamás. Entonces, esas son las situaciones que de pronto puede haber confusión, que el conciliador al revisar la solicitud no ve que se casaron nunca, no se les menciona un matrimonio, pero sí se les solicita liquidación de sociedad conyugal. Entonces, él va a tener que solicitar aclaración de esa pretensión y aclaración, pues, de las pruebas que le demuestren si es sociedad conyugal, que le demuestren el matrimonio. ¿Cómo se prueba un matrimonio? Con la copia del registro civil. Entonces, de eso depende la recepción y la corrección que el conciliador considere que haya que hacerse. Es muy importante que el abogado que vaya a servir de representante pues tenga claridad absoluta de qué es una conciliación, pero que además hoy se rige por el estatuto de nosotros, que es la ley 2220 del 2022. Y viene constancia de asunto no conciliable. ¿Qué significa eso? Puede solicitarse la celebración de una audiencia de un asunto que no sea susceptible de conciliación. Entonces allí, en ese momento, debe el conciliador hacer un estudio, elaborarse una constancia muy detallada de que el asunto solicitado para celebración de la audiencia no está listado dentro de la ley como un asunto conciliable. Se le explica en la conciliación y debe enviarse esa constancia por correo certificado dentro de los 10 días siguientes, anexándole todas aquellas pruebas o anexos que se adjuntaron a la petición, se le debe adjuntar también a la constancia. Es decir, se le está devolviendo esos anexos dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la solicitud de audiencia. E igualmente, si durante el trámite de la conciliación se llega a observar, se llega a tener conocimiento en ese momento durante la celebración de la audiencia de que algún asunto no es conciliable, se expedirá la respectiva constancia e igualmente se devolverán los documentos. Por eso es que el conciliador debe tener una actividad administrativa. No es llegar delante de las partes a decir, bueno, venga, ¿qué es lo que están pidiendo? No, debe haber un estudio previo de esa solicitud para que se analice qué es conciliable, qué no es conciliable. Porque yo puedo pedir entonces divorcio, liquidación de sociedad conyugal, puedo pedir visitas y custodia de mis hijos. Me la tienen que rechazar por el divorcio porque no es conciliable y aceptarla por los otros puntos. Y por el divorcio debe cumplir lo que acabamos de decir, de hacer una constancia de asunto no conciliable y devolvérsela a la parte convocante dentro de los 10 días siguientes contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. Y admitir por los otros puntos y fijar fecha y audiencia de conciliación para de acuerdo a su agenda. Bueno, sigamos. Y viene ya la citación. Como vemos, vamos en orden. ¿Cómo se hace la solicitud? Y que la actividad de la audiencia empieza, de conciliación extrajudicial, empieza con la solicitud, luego viene con la revisión de la solicitud, que puede pasar, si no es conciliable el asunto, la constancia de no susceptible de conciliación el asunto, y luego, una vez ya admitida por los temas que sí son conciliables en derecho de familia, viene la citación. ¿Y qué dice la ley? El conciliador, dentro de los 10 días siguientes, ojo, para mí es demasiado importante, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la solicitud o al recibo del escrito de corrección de la solicitud, en el evento que se hubiera solicitado corrección, se deberá fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia. La ley hace una aclaración y dice, de todas formas, la audiencia de conciliación deberá llevarse a cabo dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la solicitud. Ojo, dentro de los 30 días siguientes
al momento que el conciliador extrajudicial en derecho admitió la solicitud. Y dice, deberá notificarse tanto a la parte convocante como a la parte convocada por el medio que el conciliador considere más eficaz, más expedito. Entonces, un conciliador podrá decir por teléfono. En mi criterio personal, yo creo que una llamada es importante para confirmar asistencia, no para convocar a la audiencia. Por muchas razones, por muchas razones. De pronto no se le toma la seriedad que tiene la llamada a la convocatoria de la audiencia. Estamos atravesando un esquema de inseguridad nacional, que no es Bogotá, en todas partes. Entonces yo creo que una llamada es un medio expedito, sí, claro, desde luego. Pero para confirmar una asistencia, no para convocar a una audiencia. Si la audiencia se programa a través de videoconferencia o teleconferencia o cualquier otro medio tecnológico, deberá ser señalado en la citación. En aras a que quede la prueba. Porque es que el día de mañana, cuando por falta de un acuerdo se abra las puertas a un proceso judicial, todo esto va a tener incidencia. Porque muy seguramente la parte convocada podrá decir, a mí no me convocaron. A mí nunca me llegó una citación. Entonces, es muy importante tener la prueba de todo. Y, por lo tanto, si en algún caso, si alguna de las partes lo requiere, el conciliador o el centro de conciliación deberá facilitar, deberá proponer los medios tecnológicos, especialmente, queridos doctores, vuelvo y reitero, para las personas con discapacidad mayores de edad que pueden estar o como parte convocante o como parte convocada, o simplemente las dos partes ser personas con discapacidad. A ustedes se puede solicitar una audiencia de conciliación por parte de una persona que sufra síndrome de Down y puede estar convocando a otra persona en las mismas condiciones de discapacidad, entendiendo la discapacidad como un concepto que evoluciona. Y que cuando se hace visible esa discapacidad, cuando nosotros mismos colocamos las barreras. Entonces, si nosotros le estamos colocando una barrera a una persona con discapacidad, pues que estamos violando un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque hoy la discapacidad, por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, fue elevada al nivel de derechos humanos. Y estaríamos violando no solamente el principio del acceso a la justicia, todo. Estaríamos violando absolutamente todo. El curso y el correo exactamente para la notificación que deba hacerse es o el que aparece en la solicitud, como ya se los dije terminando la primera sesión, o el que aparece en el registro mercantil en el caso que alguna de las dos partes tenga la calidad de comerciante. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta para que haya todas las facilidades, pero sobre todo que se respete el debido proceso en este trámite de conciliación extrajudicial en derecho. Y viene la ley a decirnos que la suspensión del término de caducidad o de prescripción, ¿cuándo se da? Y también es muy importante tenerlo en cuenta. Con relación a la caducidad de la prescripción, teniendo claro esos dos conceptos. Lo que caduca es la acción. Lo que prescribe es el derecho. Entonces la ley habla de suspensión del término de caducidad y del término de prescripción. La presentación de solicitud de conciliación extrajudicial en derecho que se haga ante el conciliador extrajudicial en derecho o ante, el centro de conciliación, suspende el término de caducidad o el término de prescripción, según el caso, pues hablando de suspensión o de prescripción, de caducidad o de prescripción, ¿hasta cuándo? Primero, hasta cuando se suscribe el acta de conciliación. Segundo,
se expidan las constancias establecidas en la ley, que ya vamos a mirar cuántas clases de constancia puede expedir el conciliador, aunque ya vimos una, que vimos la constancia de no asunto conciliable. Tercero, hasta que se vence el término de 3 meses. O la prórroga a que se refiere el artículo 60, que era la que ya habíamos hablado, que se prorrogue de mutuo acuerdo el término, entonces hasta que se prorrogue el término de la prórroga y lo que ocurra primero, lógicamente, porque si no ha habido prórroga, pues tiene que ser cuando se venzan los 3 meses. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, en aras de poderlo probar y demostrar por vía judicial, que es donde finalmente va a llegar la controversia, pero ya ahí sí, para que sea definida por un juez. Y viene otra parte dentro del gran procedimiento que diseñó la ley 2220, que es la designación del conciliador. Y ahí, si bien la ley 640 traía una parte también clara, esta nos lo dejó más claro aún, con relación a la designación del conciliador. Y dice, vías por mutuo acuerdo entre las partes. Hasta entonces pueden llegar a decir, nosotros dos como parte convocante y parte convocada, solicitamos una audiencia de conciliación para que sea celebrada por el conciliador Juan Pérez Martínez. Y la ley lo permite, y en esa misma forma el centro de conciliación se lo debe asignar a ese conciliador. Puede ser también o procede también por solicitud de la parte convocante. No hay ningún problema. Y así lo deberá expresar en la solicitud la parte convocante y no hay ningún problema. También cuando entra el centro de conciliación, por el reparto o designación que haga directamente la dirección del centro de conciliación, que lo hace, pues, como lo tenga definido dentro del reglamento, hará la asignación de esa solicitud. Pero aquí hago un paréntesis. Todos los centros de conciliación, todos, deben de tener listas de conciliadores de acuerdo a la especialidad. Entonces, si yo voy a solicitar una audiencia de conciliación en derecho de familia, pues yo lo primero que hago es que me faciliten la lista de los conciliadores certificados en derecho de familia. Por lo que en la primera sesión les dije, es muy importante la especialidad, es demasiado importante. Entonces, hoy los centros de conciliación deben tener listas claritas sobre conciliadores en derecho de familia, sobre conciliadores en derecho civil y comercial y así sucesivamente. Y a partir del 2019, cuando se reglamentó los acuerdos de apoyo y las directivas anticipadas, mecanismos dispuestos en la ley, en esta misma ley 1996 del 26 de agosto del 2019, cuya reglamentación estaba por el decreto 1429 del 5 de noviembre del 2020, deben de tener los centros de conciliación una lista especializada, pero ya para obrar por parte de la ley 1996. ¿Y qué significa eso, obrar por parte de la ley 1996? Que ante esos conciliadores, no solamente certificados en conciliación, sino formados en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en derechos humanos y en discapacidad, ante ellos se podrá formalizar, no conciliar, sino formalizar, pero ya eso es otro punto. Pero como se articularon las dos leyes, por eso se los menciono. Entonces, otra forma de designar el conciliador es la designación que haga, pues, el centro de conciliación respectivo o la entidad respectiva. Entonces, por la línea X del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se presentan las solicitudes y ya se designan los conciliadores extrajudiciales en cabeza de quién, de los defensores o defensoras de familias respectivas. En la Procuraduría lo mismo, entonces se reparten entre los procuradores judiciales en familia y así sucesivamente. Y la orden, pues, por orden judicial, pero ya eso pues será cumpliendo otros parámetros porque ya tendrá otra vía diferente. Y viene
la asistencia y representación en la audiencia, ya propiamente dicha la audiencia de conciliación. Como ven, yo creo que la ley es muy ordenada en su procedimiento y nos trae un paso a paso que nos permite entenderla y poderla hacer una aplicación de la ley en forma clara. Dice, las partes deberán asistir a la audiencia. Ojo, estoy hablando en derecho de familia. Y podrán llevar sus apoderados si a bien tienen, porque pueden asistir las dos partes sin apoderados. En familia no se hace necesario la presencia del apoderado, del profesional del derecho. No se hace necesario. Eso no quiere decir que no pueda asistir. Sí, se puede asistir con unas condiciones. Se puede celebrar la audiencia con la asistencia única del apoderado debidamente facultado para ello, que es lo que en la primera sesión les reiteré. Cuando alguna de las partes no se encuentre en el municipio en que se va a celebrar la audiencia. Ese es un requisito. 2, cuando alguna de las partes no se encuentre dentro del país, es decir, esté en el exterior. O 3, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Allí, bajo estas 3 circunstancias, se puede otorgar poder. Reitero, debidamente otorgado, con presentación notarial, pero dentro de sus facultades debe estar facultades expresas para conciliar. Eso lo tiene que verificar el conciliador, pero profundamente, antes del inicio de la audiencia. En aras de saber si puede dejar entrar al abogado a la sala o no lo va a dejar entrar. Así de sencillo. Bueno. El apoderado deberá presentarles el poder al conciliador en las condiciones y con los requisitos que ya hemos analizado. Y si es una persona jurídica, comparecerá por medio de su apoderado judicial, quien deberá aportar el debido poder general, igual, con facultades expresas del Comité de Conciliación de la entidad X. Entonces, ahí, que sobre todo es la conciliación en lo contencioso administrativo, pues que es, yo no voy a decir que es más fácil, pero es más técnica. ¿En qué sentido? Se presentan 2 abogados por decirles algo, o se presenta el abogado representante de la persona jurídica, presenta el poder con las facultades que le dio el comité de conciliación de su entidad respectiva. Ahí no hay discusión. Hay algunos conciliadores en administrativo que solicitan el acta. Bueno, ya eso es para corroborar. Pero es que acordémonos, queridos doctores, que en familia la situación cambia notablemente. Porque en familia, ¿qué es lo que se maneja? Pasiones, tristezas, odios, pérdidas, amarguras. Eso es lo que maneja el conciliador en familia dentro de una audiencia de conciliación. Hay un peso notable de dolor, de furia, de por qué me trajo acá, de por qué, es que usted, y empiezan pues las imputaciones de una y otra parte, donde el conciliador ahí juega un papel muy importante, demasiado importante juega un papel el conciliador. Primero, dando un saludo especial. Bienvenidos. Gracias por pensar, no sé, pongamos que fuera en la Procuraduría, en la Defensoría. Gracias por pensar en esta Defensoría de Familia. Estamos para ustedes. Yo voy a dirigir la audiencia, pero quienes concilian son ustedes 2. Yo les daré todo el soporte. Les daré todas las explicaciones que necesiten. Estaré con toda la disposición para colaborarles. Y finalmente, si yo encuentro que están en orillas muy separadas, debo de proponerles una fórmula de arreglo. Pero al proponer la fórmula de arreglo, también darle explicación. No están obligados ninguno de los 2 a aceptarla. Pero ese punto central, después de yo haber escuchado unas intervenciones de cada parte,
le permite al conciliador tener ya un conocimiento para estructurar una fórmula de arreglo, que la ley lo obliga a presentarla. Entonces, después de darles esa explicación, esto no es un despacho judicial, aquí se va a trabajar con la voluntad de ustedes, van a poder hacer ley para ustedes mismos, nadie les podrá cambiar, sino ustedes mismos podrán cambiar ese acuerdo, no se preocupen, si es en favor de ellos con mayores veras, si es en favor de un tercero que puede ser un hijo, darles las explicaciones, que nadie más que ellos conocen la calidad de vida que quieren darle a sus hijos, la capacidad económica de cada uno. Bueno, yo siempre he dicho que el conciliador extrajudicial en familia se convierte en consejero espiritual, matrimonial, de pareja, de todo, porque eso es lo que necesitamos, calmar los ánimos de la persona que llega, y sobre todo la convocada, llega altiva, llega ofendida, llega como que me señaló porque me trajo acá. Y si además es una persona pues que no tiene el más mínimo conocimiento de la conciliación extrajudicial en derecho, peor aún. Entonces, el conciliador debe tener un perfil aparte de un conocimiento rotundo, debe tener un perfil de saber aceptar las expresiones, poner límites a las intervenciones, pero no tanto el límite en tiempo, sino el límite en expresiones, en discurso, en que no se ofenda, en que ellos mismos merecen respeto, que el conciliador también merece respeto, que no recuerde lo malo para que se recuerda. Pensemos de hoy en adelante. Eso son palabras sabias que hacen que las personas logren una estabilización emocional y lograr verdaderamente una conciliación, porque donde no se calmen los ánimos no va a haber conciliación. Ténganlo por seguro que no va a haber conciliación. Ahora, me adelanto quizás, hoy en la conciliación extrajudicial en derecho, el esquema ganador-perdedor, vencedor-vencido desapareció. Nadie gana ni nadie pierde. Nadie les tiene que decir, bueno, yo por quitarme esta señora o este señor de encima cedo. No, porque eso no es conciliar. Conciliar es llegar a un acuerdo satisfactorio de cada parte, de saber que con ese acuerdo entendieron muchas cosas y van a solucionar el conflicto en que estaban. Por eso una gran parte de la conciliación es la despedida. Cuando se llega a un acuerdo, la despedida debe ser reconociendo a ellos, a las partes, que por ellos se llegó a un acuerdo, no fue por el conciliador, sino por ellos. Entonces, es muy importante la asistencia y la representación a la audiencia, queridos doctores. Y viene lo que puede suceder en un momento de convocatoria de audiencia, que el día y la hora no asistan en la siguiente forma. La parte que no asiste tendrá 3 días para justificar su inasistencia. Las causales aplicables son las mismas señaladas en el anterior artículo, es decir, que por alguna razón no asista, porque puede suceder que en el camino a la audiencia pues haya, no sé, un accidente, y haya tenido que salir no mejor directo para la audiencia, sino para una clínica. Entonces, pues pueden suceder muchas cosas, que por eso la ley permite 3 días para la justificación. De no justificar la inasistencia, siempre que la conciliación sea requisito de procedibilidad, importantísimo recalcar ello, su conducta podrá ser considerada, ojo, como indicio grave en su contra dentro de sus pretensiones o del medio defensivo, que pueden ser las excepciones que pueda proponer dentro de un proceso judicial. Miren que la repercusión es profunda. Por lo tanto, la conciliación no es un juego. El trámite de la conciliación no es una cosa que no haya que tomarle conciencia. Y, por lo tanto, siempre que la conciliación sea requisito de procedibilidad, el juez podrá imponer una multa
hasta por un valor de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Creo que es profundo el trámite que nos estableció la Ley 2220 del 2022. Y viene el término para celebrar la audiencia, que si bien ya vimos unos términos, aquí la ley no lo profundiza o no lo determina en el artículo 60. Deberá intentarse en el menor tiempo posible, por lo que yo les decía en la primera sesión, es que si se va a arreglar un conflicto, ¿cómo se permite que el conflicto permanezca en el tiempo? Se debe intentar en el menor tiempo posible. Claro, yo si estoy en otro escenario, entonces estoy con los defensores y defensoras de familia, me van a decir, es que usted no sabe el cúmulo de trabajo. Sí, no, yo no desconozco el cúmulo de trabajo de nadie, ni me ha faltado. Pero es que lo que sí tenemos que tener claro es la filosofía de la conciliación extrajudicial. Eso sí lo que tenemos que tener claro. Podrá suspenderse y reanudarse la audiencia cuantas veces sea necesario. Eso me parece que es muy importante, porque uno puede visualizar quizás en una pareja, de pronto que hay visos de conciliación, de llegar a un acuerdo, pero es tal los ánimos que tienen en ese momento, de pronto esas emociones que están viviendo en ese momento, que les impide llegar a ese acuerdo. ¿A qué debía hacer el conciliador? Proponerles una suspensión. Y proponerles una suspensión con cordialidad, con respeto, decirles, mire, yo creo que entre ustedes sí puede haber acuerdo, lo estoy visualizando, lo estoy viendo, lo que pasa es que el estado de ánimo en este momento está un poquitico alterado. Si quieren, yo les propongo que suspendamos, les fijo nueva fecha y los notifico ya de esa nueva fecha. Eso es un medio para verdaderamente lograr que los ánimos se calmen y lograr una conciliación. Y en el momento que acepten las dos partes, pues primero se aceptó por mutuo acuerdo, entonces no hay problema. Y segundo, muy seguramente con alguna recomendación, porque no conversan, porque no verifican en algún documento, porque no preguntan lo que en este momento les asiste una duda. Y logran verdaderamente una conciliación en la próxima sesión a la cual convocan. Les puedo garantizar que convocan y logran una conciliación. Dice la ley, en todo caso, la conciliación en derecho deberá realizarse dentro de los 3 meses siguientes a la presentación de la solicitud. Eso sí, ahí sí le puso un término fijo, que pues si bien, pues para mí es muy largo, pero bueno, entendamos que pueden haber situaciones que permiten que se puedan usar esos 3 meses. Y las partes de mutuo acuerdo pueden prorrogar ese término también hasta por 3 meses más, porque pueden tomar alguna decisión las partes en la audiencia. Una técnica jurídica es de pronto pensar en decirles, ¿ustedes quieren dialogar 5 minuticos solos? Porque muy seguramente la presencia del conciliador impide de pronto que se puedan decir algo que se tienen que decir. Y si uno como técnica jurídica la usa, los deja 3 minuticos solos, de pronto pueden llegar a decir, mira, démonos un tiempito de 2 meses para pensar. O déjame cuadrar acá una parte patrimonial o así. Entonces ellos dos pueden solicitar la suspensión de la audiencia hasta por 3 meses más. Eso sí se debe dejar muy claro por parte del conciliador en aras de que la posición de uno, del conciliador y de las partes, queda absolutamente clara. Pero la ley permite, como les digo, esa suspensión que me parece muy importante. Ya dentro del desarrollo íntimo de la audiencia, entonces, llegado el día y la hora, comparecen las partes y comparecen con sus abogados si los tienen y creen necesario, pues cada una de las partes, eso es importante, dándole un saludo especial,
recibiendo la documentación de identificación. Eso es muy importante, solicitar la identificación de cada parte, o sea, la cédula de ciudadanía de cada uno, y la cédula y la tarjeta profesional del profesional del derecho. ¿Por qué? Porque puede suceder, me cuesta trabajo decirlo, pero la experiencia me enseñó de que algún profesional del derecho, al presentar nomás la cédula, ¿por qué no entrega la tarjeta profesional? Y una vez, bajo experiencia propia, verifiqué lo reacio que estaba el abogado de entregar la tarjeta profesional, y una vez verificado en la página del Consejo, estaba suspendido. Entonces, vuelvo y les repito, me cuesta trabajo, pero lo viví, y eso es una gran recomendación que yo hago, que se exija a los profesionales del derecho y su identidad completa, no solamente como persona, sino también como abogado. Las partes deberán determinar con claridad los hechos y pretensiones, es decir, se les cede el uso de la palabra primero a la parte convocante. ¿Qué pretende usted, señor o señora, con haber solicitado esta conciliación? Y se le pide a la otra parte, y desde luego a los apoderados, que se escuche a la parte convocante en absoluto respeto y silencio. Se le dan 20 minutos para que exprese todo lo que tenga que expresar, qué lo llevó, qué lo motivó, o qué motivó a esa persona a solicitar esa audiencia de conciliación, y cuál es su pretensión. Exactamente cuál es su pretensión. Una vez se termine y se escuche, no se oiga, sino que se escuche, se le cede el uso de la palabra a la otra parte, o sea, a la parte convocada, con los mismos requerimientos. Te va a escuchar con todo respeto y en silencio para poder entender. Y una vez las dos partes ya hayan expresado lo que sienten, pues abrir la audiencia a un debate cordial, amable y respetuoso, no solamente para las partes, para los abogados y para el mismo conciliador. ¿Por qué? Porque se puede decir muchas cosas con mucho respeto. Entonces, esos términos de esta tal por cual, o este señor o esta señora, eso es simplemente un perfil que tiene que tener el conciliador, que con absoluto respeto y suavidad solicitarle, no hay necesidad que usted se refiera en esos términos, nos puede manifestar todo lo que quiera, estamos atentos a escuchar o a escucharla, no se preocupe. Antes de eso, una vez ustedes le dieron el inicio a la audiencia, a los abogados darles la bienvenida, claro que sí hay que darle la bienvenida. Hacerlos sentir bien dentro de la audiencia, reconocerles quizás que son profesionales reconocidos en el área. Porque es que cada área tiene, cada especialidad tiene profesionales que todos lo conocemos. Entonces, reconocerles su gran, o hacer alusión a su gran reconocimiento en el área de familia, pero advertirles que su posición es absolutamente pasiva en la audiencia. Que quienes concilian son sus partes, las que están representando. Que si requieren un tiempito, algunos minutos, para hablar abogado y parte, se les concederá, ni más faltaba. Que si pueden aportar, después de que se escuchen a las partes, se pueden aportar para la conciliación, también se les concederá el uso de la palabra, ni más faltaba, para la conciliación. No para destruir la conciliación. Bueno. Pero otra técnica jurídica es avisar desde el primer momento que si se hace necesario audiencias individuales con la parte convocante y su apoderado, con la parte convocada y su apoderado, el despacho las hará. Pero hay que advertirlas, porque si no se advierte desde el principio, se desequilibra la audiencia. Y al desequilibrarse la audiencia no va a haber conciliación. Entonces, todo ese manejo, toda esa preparación de la audiencia es sumamente importante. Entonces, una vez clarificado por cada parte lo que pretende, el conciliador podrá, viendo los
viendo a las dos partes en unas orillas muy, muy separadas, muy contrarias, entrar ahí sí a proponer fórmulas de arreglo. Las que una vez se ilustró con toda la manifestación e intervención de una y de la otra parte, entendió cuál es el conflicto por parte del conciliador y estructuró mentalmente en momentos, estructuró una fórmula de arreglo. Pero se les debe decir, en mi calidad de conciliadora voy a proponer una fórmula de arreglo, que ni usted está obligado a aceptarla ni usted, pero yo los convoco a que la analicen, a que recogiendo todo lo valioso que ustedes expresaron en esta audiencia, yo propongo esto. Y les puedo garantizar, y si se hacen audiencias individuales, que creo que más tardecito cuando veamos el resto, creo que la ley 2220 estructuró perfecto y dijo en audiencias individuales que me siento muy contenta que la misma ley ya la haya incluido como técnica jurídica. ¿Por qué? Porque uno por separado le puede decir, señor o señora, si está aprobado acá que usted se gana 5 millones, que no tiene sino los 2 hijos con la parte convocante, ¿cómo ofrece 80,000 pesos? Porque eso van a encontrar en derecho de familia. Entonces, se le hace ver que si está en nómina y no se aprovecha ese espacio de la conciliación, que se abren las puertas para un proceso judicial. Y un proceso judicial donde un juez, ténganlo por seguro, va a ordenar embargo del salario. Si en una forma cordial y amable, respetuosa, se le hace ver a esa parte, mire, ¿por qué no concilia? ¿Por qué no ofrece? Ah, pero es que la otra parte está pidiendo mucho. Perfecto, ofrezca. Pero proporcionadamente a 2 cosas. Al número de hijos, pues en el ejemplo que estoy colocando, y ya la capacidad económica o al ingreso mensual que percibe. Debe haber una proporcionalidad. Ah, que tiene más hijos, perfecto, menores de edad, perfecto, hágalos valer dentro de la audiencia. Eso está bien. Todos los niños, niñas, adolescentes son susceptibles de la misma protección por parte de la ley. Que son hijos por fuera del matrimonio, no importa, no importa. Y ahí es donde en conciliación en derecho de familia van a escuchar miles de términos que no los quiero repetir en este momento. Entonces, esas son las explicaciones que hay que darles para lograr un acuerdo. Y estoy convencida que logran el acuerdo, estoy absolutamente convencida. Entonces, si se logra el acuerdo, se levantará un acta que se llama acta de conciliación respecto al tema para el cual fue solicitado y sobre el cual llegaron al acuerdo. Un acta que yo creo que es el documento más perfecto de cualquier documento que se pueda expedir en la vida. ¿Por qué? Porque es que tiene los mismos efectos de una sentencia judicial. Y si no queda perfectamente elaborada el acta, con cuantía, forma de pago, periodo de pago, a quién se le va a pagar, con la custodia en cabeza de qué padre, con la reglamentación de visitas, tales días, a partir de tales horas, el sitio donde se va a realizar. Porque decir, el padre o la madre puede visitar a sus hijos de acuerdo a su disponibilidad, es el error más garrafal que se pueda colocar. Y les pongo un ejemplo, rápidamente. ¿Listo? Yo a las 9 de la noche, con una cerveza en la cabeza, me dio por tener disponibilidad de tiempo, voy entonces a la casa donde vive mi hijo a decirle, entréguenme. A esa hora, ¿es prudente? Donde un niño está dormido desde las 7 de la noche. Entonces, las actas deben de quedar perfectamente elaboradas y detalladas. Si no fue posible llegar al acuerdo, pues se despedirá una constancia, no de que fracasó la audiencia. La constancia se denomina constancia de imposibilidad de acuerdo. La misma ley dice constancia de no acuerdo. La ley 2220 no habla de fracasar la audiencia.
Entonces, les llamo la atención con eso, que en esta oportunidad se deja constancia que en esta oportunidad no hubo posibilidad de acuerdo, o se deja constancia que en esta oportunidad hubo imposibilidad de acuerdo. Cualquiera de las dos expresiones es válida. El conciliador, miren lo que trajo la ley 2220, podrá solicitar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o a la seccional respectiva que realice las investigaciones pertinentes sobre las posibles faltas disciplinarias en que pueda incurrir el abogado que asistió a la audiencia. Porque si el abogado no va con el perfil de conciliar, sino de llenar el requisito de procedibilidad en aras de que unos honorarios son la asistencia a la audiencia y otros honorarios es el acompañamiento al proceso judicial, pues va a entorpecer la audiencia. Va a entorpecer el que la parte que está representando llegue a un acuerdo. Entonces, eso lo tienen que tener muy claro los conciliadores para que en esa misma forma hagan uso de las herramientas que nos permitió la ley al respecto. Y con relación a las pruebas, con la advertencia que dentro de una conciliación extrajudicial no se practican pruebas, podrán aportarse sí en la solicitud de conciliación. Y deben cumplir, ¿qué requisitos deben de cumplir esas pruebas? Única y exclusivamente los exigidos para la prueba documental dentro de nuestro estatuto procesal, porque no se pueden aportar ninguna otras pruebas, sino documentales. Serán tomadas como respaldo para uno presentar la fórmula de arreglo. Entonces, esa es como todo el conocimiento que uno va a adquirir para poder presentar una fórmula de arreglo. Su falta de presentación no impide, ojo, que se presenten dentro del inicio del proceso judicial. Entonces, ¿se pueden aportar? Como no se pueden aportar, si se aportan, llenarán los requisitos de una prueba documental. ¿Y para qué sirven? Sí creo que tienen gran valía, que es para poder que el conciliador llegue a poder tener un conocimiento sabio y poder presentar una fórmula de arreglo. Y hablando ya en general de la suspensión de la audiencia, lo puede hacer, como ya lo vimos, por mutuo acuerdo o cuando el conciliador considere que hay elementos de juicio respecto al ánimo que esté percibiendo en ese momento dentro de la celebración de la audiencia. Vuelvo y le repito, en familia se manejan pasiones, en familia se manejan odios, tristezas, pérdidas, amarguras, de todo, ustedes no se alcanzan a imaginar. Entonces, tenemos que tener mucho equilibrio emocional, ponernos en los zapatos de las otras personas, no perder los nuestros, porque qué tal todo el mundo llorando en la audiencia. Entonces, es una audiencia cargada de emociones, cargada, para las tres partes, parte convocante, parte convocada y el conciliador, no les quepa la menor duda. Y una vez celebrada la audiencia y terminada, viene lo que se denomina acta de conciliación. ¿Qué pasa con el acta de conciliación? Presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Es decir, podrá, si en el evento que tenga una obligación de hacer, de cobrar en cuantía, puede ser exigible por la vía judicial. Y ese es el título valor. Y que hace tránsito a cosa juzgada, ya vimos la explicación de cosa juzgada material o cosa juzgada formal. Siempre deberá constar por escrito, surtirá los mismos efectos, pero exactamente los mismos efectos a partir de la firma de la parte convocada, de la parte convocante y del conciliador. Importantísimo. Si se realiza de cualquier otra forma, pues no se necesita la firma de la parte convocante y convocada, sino que ustedes ven que cuando se hace por vía digital o electrónica, entonces una vez el conciliador redacta, de acuerdo a todo lo expresado y a la manifestación voluntaria de las partes que llegaron a un acuerdo, el conciliador la redacta, la lee, y una vez finalizada la lectura, hace esta pregunta. ¿Las partes están de acuerdo con lo que se acabó de leer? ¿Con la decisión consignada en el acta leída? Entonces, empieza, tal persona en calidad de parte convocante
¿Manifiesta usted su aceptación? Sí, señor, estoy de acuerdo. Y eso es absolutamente sabio que quede grabado. Y enseguida, tal persona, en calidad de parte convocada, está de acuerdo con la decisión que quedó plasmada en el acta que se acaba de leer. Sí, estoy de acuerdo. A partir de ese momento, produce efectos en la que se hizo a nivel digital o electrónico. El acta, ¿qué no debe contener? El acta es un documento único. Grábense esa situación. El acta es un documento único. El acta no debe contener, primero, remisiones a ningún otro documento. ¿Por qué? Porque es un documento único. El acta de conciliación no debe tener anexos. ¿Por qué? Porque es un documento único. Entonces, es muy importante y miren el valor que tiene un acta de audiencia de conciliación extrajudicial. Y entre sus características, el que hace tránsito a cosa juzgada significa que es inmutable, es decir, que no se puede cambiar. No se puede cambiar, sino por las mismas partes. Bueno, por eso a las personas se les dice, porque empiezan con el miedo, ¿qué tal que yo cambie de mi ingreso mensual? Tranquilo, vuelve y se sientan acá y la cambian, no hay problema. Bueno, es impeditiva de jurisdicción. ¿Qué significa eso? De que si se concilia, pues no hay lugar a ir a la vía judicial. Es decir, se impide la vía judicial. La conciliación, así sea parcial, conserva lo acordado, conserva el principio de cosa juzgada frente a las controversias que se conciliaron, no hay ningún problema. Se concilió alimentos, no se concilió visitas, perfecto, los alimentos se cumplirán, no hay ningún problema. Ya les había dicho, la conciliación no sirve para preconstituir pruebas y en la audiencia de conciliación no se practican pruebas. Entonces, es muy claro, no sirven sino para un conocimiento del conciliador que le forme, que le ayude a estructurar las fórmulas de arreglo que van a presentar. Y hacer tránsito a cosa juzgada, ¿qué significa? El acta o acuerdo de conciliación tiene fuerza vinculante, es decir, obliga a las dos partes que llegaron a ese acuerdo como cosa juzgada, que es lo que se denomina desde el punto de vista procesal, con el principio de la buena fe que rige todas las actuaciones. ¿Por qué? El señor o la señora no está vinculado por nómina a ninguna entidad, pero él dice, no, yo tengo un ingreso por X razón de tanto, pero yo ofrezco una cuota de tanto. La otra parte acepta esa cuota. Ah, pues ¿de qué se parte? De la buena fe. Y que se le advierte, esta obligación que usted quiere, ojo, presta mérito ejecutivo. ¿Qué significa? Se le puede cobrar judicialmente, es exigible coactivamente, pero se parte de la buena fe. Es posible además atacar el acta de conciliación ante la jurisdicción ordinaria. Claro, un acta de conciliación es un documento que puede ser demandado. ¿Por qué puede ser demandado? Porque presente algún vicio del consentimiento, que no se expresó en forma voluntaria y libre el consentimiento, que tiene causa ilícita, que tiene objeto ilícito, y ahí demostrado por la vía ordinaria se puede demandar como cualquier escritura pública, por decirles algo. O por haber desconocido ciertos hechos indiscutibles de las partes, es decir, que se vaya a obligar a una parte a una actuación que no es correcta, que se vaya, que uno observe, que se ejerce con algunas expresiones, muy seguramente físico, no va a ser una violencia, y que la otra parte acceda a decir sí, estoy de acuerdo, bajo un miedo, bajo una presión. Entonces, eso es muy importante, que el conciliador también esté preparado para poder detectar esas situaciones. ¿Qué es prestar mérito ejecutivo? Facultad de exigir el cumplimiento forzoso, es decir, a la fuerza y en forma coactiva de las obligaciones que estén contenidas dentro de esa acta. Es como tener un cheque al portador, una letra, que si se incumple el pago de una deuda, pues es cobrar, perdón, lo fijado y no pagado. ¿Y mediante qué trámite? Mediante el proceso ejecutivo común y corriente.
Las obligaciones que deben quedar plasmadas dentro del acta, por eso les digo que es un documento perfecto, deben ser claras, expresas y exigibles. Si no concurren estas tres manifestaciones, estas tres cualidades, pues no podrá cobrarse y por lo tanto no prestará mérito ejecutivo. Y viene el contenido del acta ya. Y empieza con tres expresiones muy importantes que quiero que se las graben. Lugar de la audiencia, fecha de la audiencia y hora de la audiencia. Son indiscutibles el lugar, la fecha y la hora. Pero la hora no tanto de inicio, sino también hora de terminación. Segundo, que debe contener identificación del conciliador o conciliadora extrajudicial en derecho. Ante mí, tal, en calidad de conciliadora, perteneciente al Centro de Conciliación X. O ante mí, en calidad de agente del Ministerio Público, del NAP, Bien identificado el conciliador o conciliadora. Identificación de las personas que fueron convocadas a la audiencia, en calidad de parte convocante y en calidad de parte convocada. Es muy importante que el conciliador sepa redactar esta parte. ¿En qué sentido? En que deje claro, en forma expresa, quiénes asistieron en calidad de parte convocante y en calidad de parte convocada, para que luego en el desarrollo del contenido de la audiencia se sepa quién fue el obligado, quién ofreció, en qué condiciones ofreció. Relación suscita de los hechos que motivaron la audiencia, es decir, para qué se convocó la audiencia, y relación sucinta, clara, expresa, de las pretensiones, motivos de la audiencia. Si se llegó al acuerdo, el acuerdo en forma clara y precisa, pero en orden. Les pongo un ejemplo. Se convocó a la audiencia para llegar a una conciliación sobre fijación de cuotas alimentarias, alimentos y visitas. Hay conflicto entre los padres de determinado menor de 18 años. Muy bien. Primero, que tienen que definir de esos tres puntos: la custodia. Porque tienen que saber, bajo el cuidado personal, de qué progenitor quedan, en aras a fijar la cuota alimentaria que debe suministrarle a su hijo el padre que no tenga la custodia. Entonces, en orden, la custodia quedará bajo el cuidado personal del tal. Eso no quiere decir que no tenga acompañamiento o colaboración del otro padre, pero va a estar permanentemente bajo un mismo techo con uno de los padres. Muy bien. La segunda, fijación de cuota alimentaria. Entonces, de acuerdo a las necesidades. No es que porque este se gane $16,000 o esta se gane 20,000, me tiene que dar la mitad. No, la ley no ha dicho nunca eso. Nunca. Dice, en favor de niños, niñas y adolescentes, se puede coger hasta el 50% del ingreso de una persona. Hasta, no el 50%. Vale. Pero de acuerdo a las necesidades. Es decir, no quiere decir que porque un cónsul se gana $16,000, tiene que dar $8,000. No. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer en ese tipo de conciliación es sacar las necesidades de acuerdo a los 6 ítems: vivienda, salud, educación, recreación, vestuario y alimentación propiamente dicha. Entonces, eso arroja unas necesidades. Entonces, las necesidades de acuerdo a la capacidad económica de cada progenitor. No es lo mismo. No, que entonces démoslo al 50%, pues tampoco. Porque es que el 50% de una persona que se gane el mínimo legal y una persona que se gane 10 millones, pues no es lo mismo el 50%. Esa es la negociación que tiene que abrirse dentro de la audiencia, con aportes del conciliador extrajudicial para que puedan llegar a cubrir esa suma de las necesidades de un menor de 18 años con base en la capacidad económica de cada padre y con base o en el ingreso mensual. ¿Por qué? Porque la Corte ha sido reiterativa, las dos Cortes, especialmente la Constitucional. La cuota alimentaria es material, más no aritmética.
Entonces, es muy importante tener en cuenta esa situación. Y dejar, pues bien, entonces custodia, cuota alimentaria, luego entrar a visitas, que es la otra pretensión de la solicitud de conciliación. Entonces, ¿cómo quiere usted, señor o señora, visitar a su hijo? ¿Cada cuánto? ¿En qué forma? ¿Lo recogerá en tal fecha? Entre este periodo de tiempo. Es que no pongan a las 7 en punto o a las 6 en punto, porque es que ese es un error. Entonces, el padre o madre que sea conflictivo llegó a recogerlo a las 7:05, entonces ya no le entrega porque eso era a las 7 en punto y usted incumplió. Yo creo que el acta de conciliación no puede permitir crear más conflictos. Debe ser redactada en una forma muy cordial, muy clara y que no admita dudas. Otro punto, ¿desde cuándo empieza a regir la cuota alimentaria? Porque si no colocan a partir de qué momento, entonces un papá o una mamá sale y le dice al otro, mira, ¿cuándo me vas a entregar la cuota alimentaria que acabamos de pactar? Y el otro le dice, ay, no dice desde cuándo rige. Entonces, ojo, colocar cuota alimentaria pactada que regirá a partir de tal fecha. Eso no cuesta nada y sí verdaderamente libera un futuro de conflictos. Y sirve para la sensible descongestión judicial, que es lo que se pretende con la conciliación extrajudicial. Si se llega a un acuerdo parcial, igual se dejará constancia de ello, se saca y se redacta el acta de acuerdo a lo acordado y se deja constancia de que sobre tales y tales puntos no hubo acuerdo y se expide la constancia respectiva. Por cualquier forma que se haga la conciliación, por escrito, oral o virtual, o presencial mejor, se deja manifestación expresa de la aceptación que dan las partes, que me parece muy importante. Si se hace en forma presencial, se debe hacer una impresión del acta, dejarles que la lean con claridad, para que cualquier error en las cédulas, cualquier error en los nombres, va a tener inconvenientes en el juzgado el día de mañana si se hace uso de esa acta. Entonces debe quedar absolutamente perfecta. Firma del conciliador, que es el que le imparte la legalidad al acuerdo. Y aquí voy a hacer un paréntesis grandísimo. El conciliador, en forma general, no aprueba el acuerdo. Revisa la legalidad del acuerdo. El único conciliador extrajudicial en derecho autorizado para aprobar un acuerdo es el defensor o defensora de familia. ¿Por qué? Porque el Código de la Infancia y la Adolescencia, en el artículo 82, numeral 8 y 9, dentro de las funciones de los defensores de familia, está y dice en forma clara y literal, aprobar el acuerdo. Los demás conciliadores extrajudiciales en derecho, solamente como lo dice la ley 2220 del 2022, es que lo dijo clarísimo, lo dijo el conciliador con su firma, imparte la legalidad del acuerdo. No lo aprueba, revisa la legalidad y lo firma. Y en la audiencia virtual, pues se aplicará lo estipulado en la ley 527 de 1999, que es la firma, y no en digital, no se necesitan las firmas de las otras partes y por lo tanto queda debidamente aprobado. Viene una reforma, una adición que la tenemos que tener en cuenta. Que es la ley 2097 del 2 de julio del 2021. ¿Y qué dijo esa ley? Dice, por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos, es decir, lo que se ha denominado el REDAM. Profunda figura, profunda, que en mi sentir no debía haber ninguna persona inscrita en ese registro, porque grave la situación que le asiste. Y en su artículo 9, todas las actas deben de tener una advertencia sobre el incumplimiento de la cuota pactada. Y dice, en las sentencias que impongan alimentos
y en los acuerdos de conciliación de alimentos celebrados ante autoridad administrativa, se advertirá a los obligados de las consecuencias previstas en esta ley por su incumplimiento. Es decir, este artículo 9 debe quedar plasmado dentro del cuerpo del acta, para que no es una advertencia y una lectura verbal ahí nomás, no. Yo sí recomiendo que debe quedar dentro del cuerpo del acta, en aras de que las personas sean plenamente conocedoras de que si incumplen lo pactado en esa audiencia de conciliación y que quedó plasmado dentro del acta, va a traer consecuencias graves. Y en el artículo 6 dice consecuencias de la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos REDAM. Y dice, no se requerirá, mire una consecuencia, no se requerirá la autorización del padre o madre inscritos en el REDAM contemplado en el artículo 110 de la Ley 1098 del 2006. ¿Qué es el artículo 110 de la Ley 1098 del 2006? La Ley 1098 del 2006 es el Código de la Infancia y de la Adolescencia. Y en el artículo 110 del Código de la Infancia dice que cuando se desconoce el paradero de los padres o cuando no se tienen los representantes legales, el permiso de salida del país de un menor de 18 años debe pedirse o se puede pedir ante un defensor o defensora de familia. Los defensores, cuando reciben esa solicitud, deben darle un trámite que está establecido en el artículo 110 y entre ellos un emplazamiento, pues para lograr localizar el padre que se ha dicho por parte de una tía, por decirles algo, que está desaparecido. Cuando logran verificar en el registro los defensores de familia, ojo, que ese padre está en el registro, en el REDAM, no se necesita la autorización, ni siquiera buscarlo, porque esa es una de las consecuencias de estar inscrito en el REDAM. Y viene rápidamente, como por ilustración que me parece importante, este REDAM o este registro ya fue reglamentado mediante el decreto 310 del 26 de julio del año pasado. Y miren lo importante. Extracté unos puntos pequeños. Quienes resulten allí inscritos no podrán contratar con el Estado. No podrán ser nombrados o posesionarse en cargos públicos o de elección popular. De una profundidad. Estas disposiciones solo son aplicables en la jurisdicción civil. En la jurisdicción penal no es aplicable. Se definió la información que deberá contener el registro. Y miren todo lo que se tiene que anotar en ese registro. Nombre, domicilio, identidad, documento donde conste la información, cantidad de cuotas en mora, el monto de la obligación pendiente, intereses que se causen a la fecha, cantidad de veces que ese deudor moroso ha sido objeto de inscripción, autoridad que ordene el registro, fecha y estado del registro. Es decir, quedó bloqueado dentro de la sociedad. En todo sentido. Va a quedar bloqueado comercialmente, 0 créditos. Va a quedar bloqueado para aspiraciones como poder postularse para ser elegido. Y también dice el decreto 310 que quienes pueden tener acceso a ese registro, porque no todo el mundo tiene acceso. Y dice, titulares de la información, acreedores alimentarios, los usuarios, las fuentes de información, entidades públicas, organismos de control, autoridades con potestad para imponer sanciones y así sucesivamente. Entonces, se los dejo plasmado porque me parece grave la persona que incumpla una obligación alimentaria y que finalmente quede inscrita en el REDAM, o sea, en el registro de deudores alimentarios morosos. Y quería plasmar algo muy importante. Las partes, una vez celebrada la audiencia, podrán solicitar copia del acta de conciliación
las cuales pues prestarán un valor probatorio único. Usted, vuelvo y reitero, que prestan mérito ejecutivo y hacen tránsito a cosa juzgada formal. Y no se le requerirá elevar el acta y su contenido, pero pues el acta en general a escritura pública, salvo que una ley lo ordene en forma especial. ¿Por qué? A ver, yo quiero dejar claro, antes de la ley 2220 del 2022, todas las actas de conciliación en que estuvieran involucrados bienes inmuebles debían ser elevadas a escritura pública, de acuerdo a la ley 1579 del 2012. Este artículo de la ley 1579 fue derogado por la ley 2220 del 2022 y por lo tanto hoy no se requiere elevar a escritura pública ningún acta de conciliación extrajudicial. Y vámonos para las constancias que debe expedir un conciliador extrajudicial en derecho. Primera, constancia de no comparecencia, ya la vimos. Si no compareció, le darán 3 días para que justifique su inasistencia. De no justificar la inasistencia, se expide la constancia respectiva. Si se llega a un acuerdo, se elabora el acta. Si no se llega a un acuerdo, se expide constancia. Constancia que muy seguramente va a ser el lleno del requisito de procedibilidad para poder iniciar un proceso judicial. Constancia de asunto no conciliable. Acordémonos que una vez el conciliador reciba la solicitud, la deberá analizar y en el evento que vea que el asunto solicitado para la audiencia no es conciliable, deberá elaborar una constancia, devolverla enviarla a la parte solicitante dentro de los 10 días siguientes, anexando toda la documentación en original. Y constancia pues de no conciliación, es decir, que las partes asistieron a la conciliación, en qué calidad asistieron y que no llegaron a ningún acuerdo. En todo caso, pues junto con la constancia se devolverán pues todos los documentos que sean necesarios. Esas actas, por obligación, pero por un orden y seguridad, deben estar debidamente archivadas, conjuntamente con sus constancias. Las entidades públicas, los centros de conciliación y los programas locales de justicia en equidad conservarán copias de las actas y copias de las constancias debidamente archivadas, en aras de poderse solicitar copia de las mismas en un futuro. El conciliador deberá, en derecho, deberá entregar las actas, constancias y demás documentos dentro de los 4 días siguientes en el evento que se haga ante centros de conciliación, y si se hace pues por los servidores públicos en cumplimiento de sus funciones, igualmente a su jefe superior inmediato. Y los conciliadores en equidad, pues de acuerdo al reglamento de justicia en equidad, que tienen su propio reglamento sin ningún problema y deberán cumplirlo a cabalidad. Estos documentos podrán conservarse a través de medios electrónicos o tecnológicos, en el caso, sobre todo, cuando se hace conciliación en forma digital o electrónica, en aras de que tengan la misma conservación y puedan ser solicitados en un futuro. Colombia, potencia de la vida.